¿Crees en el mito de la sobrepoblación? Quédate porque se va a poner muy interesante. La idea de que hay una clase de sobrepoblación surge con Tomás Malthus en 1798 con su ensayo sobre el principio de la población. También fue más adelante promovida por Paul Ehrlich en 1968, mucho después, con su libro llamado La bomba poblacional. La idea en términos generales era que la población crecería exponencialmente y que esto implicaría que los recursos de la tierra no alcanzarían y habría hambruna, entre otros problemas económicos. Dicho lo anterior, la realidad es que la población que en efecto crecía está por llegar a un pico para después disminuir. Esto ya ocurre en 3/4 partes de la población mundial, lo que significa que lo más probable es que vivas en un país cuya tasa de natalidad esté por debajo de la tasa de reemplazo, lo que implica que la población de tu país ya tienda a disminuir en vez de a incrementarse, aunque pueden haber algunos factores que alenten este proceso, como es el caso de la migración. En lo que corresponde al uso de los recursos, en efecto, dentro del planeta Tierra, estos son de carácter limitado. Sin embargo, conforme va creciendo la población, los avances tecnológicos, etc., y la creatividad humana, se van encontrando distintas maneras de ocupar estos recursos, lo que ha significado que hasta el momento, no por decir que no tengamos problemas, porque los tenemos y muchos a nivel mundo, ha disminuido la hambruna y los recursos en muchos casos no han faltado. Asimismo, es importante recabar la cuestión histórica de todos los daños que generó esta idea de la sobrepoblación, puesto que, por ejemplo, está el caso de la India, en donde alrededor de 8 millones de hombres fueron esterilizados, y el caso de la política de un solo hijo de China, que hizo que muchas niñas pequeñas fueran asesinadas desde que acababan de nacer, desde que eran bebés, para tener solamente un hijo. Ahora bien, muchos de estos países ya se han dado cuenta. China ahora hace todo lo contrario, que es pagar a su población por tener más hijos, y yo comprendo que algunos países, de acuerdo con su demografía y con su situación particular, se hayan dado cuenta más o menos tarde de esta situación, porque por supuesto existen muchas cuestiones importantes y fundamentales a la hora de considerar tener hijos. Estamos hablando, por supuesto, del uso responsable de anticonceptivos, así como de la planificación familiar. Entonces, yo por supuesto reconozco que es probable que tú no estuvieras enterado de estos temas. La influencia de estos autores es amplia, y para ser sinceros, si nos vamos por lo menos al caso de Malthus, estábamos hablando de 1798, y en efecto, en ese tiempo la población crecía de forma exponencial, no parecía que fuese a dejar de crecer, y no dejó de crecer hasta mucho después. No es nada más hasta la actualidad que nosotros empezamos a darnos cuenta de que ya va a ir para abajo, salvo en África, y que todavía va a seguir creciendo hasta el 2080 aproximadamente, y nosotros empezamos a tener que actualizar nuestras nociones, y de eso se trata. Por supuesto, de aprender del pasado, pero también de darnos cuenta de cómo el futuro es diferente y cómo tantas veces el pasado no se repite, muchas más de las que pueda parecer un bucle temporal. Y en este mismo sentido hay que señalar también que si no se trata de forma exclusiva de un problema de crecimiento exponencial de la población, esto no significa que no haya otros factores que haya que tomar en consideración. Por ejemplo, gran parte de las emisiones de CO2 provienen del 10% más rico
rico del planeta. Es decir, la mitad de las emisiones de CO2 provienen del 10% más rico del planeta, lo que significa que hay algunos seres humanos que están utilizando muchísimo más recursos y generando muchísimo mayor emisión en este sentido para generar calentamiento global. Y por supuesto, esto nos habla también de que hay que buscar algunas estrategias para disminuir de forma sectorial cómo van a presentarse estas emisiones. Entonces es una cuestión también de distribución y es una cuestión de que aunque uno pudiese decir que en el universo hay recursos ilimitados, cierto es que las distancias son tan amplias que podría ser sumamente complicado que la creatividad humana, la innovación siempre nos dé la respuesta. Entonces, en muchos casos, por supuesto, hay que ser lo más responsables posibles de acuerdo con la forma en la que vemos la actualidad, ¿no? Y asimismo, por otro lado y dándole un giro completo, yo creo que es bien importante identificar que las personas sí suman y que muchas de estas ideas de sobrepoblación han tenido una tendencia rumbo a pensar en todos los seres humanos como una peste. Ay, vamos a tener migración, ay, vamos a tener hijos, va a ser muy complicado, va a tirar nuestra situación económica. Cuando la verdad también es que en muchos casos y en muchos países, aunque poco a poco se ha logrado disminuir la pobreza, se ha logrado crecimiento económico y muchas veces los seres humanos trabajamos bien bajo presión, nos esforzamos más que lo hubiéramos hecho si no tuviéramos una situación inesperada, aunque por supuesto hay que tratar de no tenerla. Y los niños que en un momento pudieran parecer que no son productivos, terminan formando parte de la sociedad. Hemos logrado mucho como seres humanos como para decir que los seres humanos no sumamos. Y para esto también les recomendaría yo mucho leer a autores como Angus Deaton, que hablan alrededor de estos temas. Y lo mismo con los migrantes. Claro que van a tener complicaciones al principio para integrarse al mercado laboral. No conocen a nadie, no tienen un hogar, es un poco más difícil, en algunos casos no conocen el idioma, pero llegan eventualmente, se suman y ayudan a evitar muchos de los problemas que nosotros podemos tener, que se deben precisamente a que ahora más bien lo que se espera es un declive poblacional, y esto va a significar que en muchos países cada vez más va a haber una población envejecida, que es la verdadera bomba de tiempo, y entonces va a haber mucha presión sobre la dificultad para crecer económicamente, para tener personas en algunos trabajos productivos que requieren una edad menor. Va a haber presión sobre las pensiones y cada vez nos vamos acercando más a que la disminución poblacional es la verdadera bomba del tiempo, lo que significa que hay que tratar de actualizar los conocimientos lo más rápido posible para adaptarnos a los problemas que se van presentando cada vez más en nuestra nueva era. Pero bueno, lo dejo hasta aquí. Yo soy Emiliano Levario Saad, investigador de ciencia política en la Universidad de Heidelberg, y si les gustó este contenido, los invito a darle like, a comentar y a suscribirse al canal. Hasta la próxima.